Estamos en pleno barrio de San Cristóbal, en un modesto pero muy cálido departamento en un piso 17. Por la ventana se ve el río y en los días diáfanos se puede ver también Colonia de Sacramento en Uruguay. Estamos en casa de Elma, una mujer que ha venido de su adolescencia pueblerina, ha venido a trabajar a la ciudad, ha trabajado en numerosas fábricas metalúrgicas, que ha sido militante del Partido Comunista, que ha estado en China, en la Unión Soviética, que estuvo cerca de Mao, cerca del Che, que conoció mucho a Bandor y a Rucci, y que además, por si algo faltara, es poeta, letrista de tango, etcétera, etcétera. Elma y Devoto, gracias por recibirnos en su casa y por prestarse a este ciclo de razones y pasiones que tenemos nosotros. Y antes de entrar a ver distintos momentos cronológicos de su vida, cuando nos conocimos, creo que fue en el año 2008, 2009, salíamos de una reunión, nos fuimos con varios compañeros a un café a tomar algo y a charlar, y estábamos comentando una revista donde se publicaba un libro sobre los metalúrgicos, y ahí el periodista comentaba de por qué a Bandor le decían el lobo. Y cuando leímos lo que decía ahí, yo dije, no, eso no es así, porque a mí Abelino Fernández me contó una historia que tenía que ver con una chica y un tapado rojo. Y usted me dijo, eso es cierto. ¿Cómo es esa historia del lobo Bandor? Me lo cuenta él y su mujer. Él trabajaba en Philly, había entrado a trabajar una chica muy, muy linda, que con un Montgomery rojo, con la caperuza. Entonces los trabajadores empiezan, Caperucita, qué linda Caperucita, ¿cómo se hace entre los trabajadores esas chanzas, no? Y entonces, a ver quién se la come. Y Bandor le gustó esta chica, y bueno, esta chica fue su pretendiente, su novia, su esposa y la madre de sus dos hijos. Por eso la fábrica decía, ¿quién se come a Caperucita? El lobo, y de ahí le quedó el lobo Bandor. Verdaderamente la historia que uno ha transitado no puede quedar en un archivo nada más. Es una historia donde uno conoció, vivió y estuvo latiendo de continuo con todo lo que surgía y había en millones de trabajadores que por el año 50 estaban instalados, la mayoría en la capital federal. Evidentemente, como el 500.000 de metalúrgicos que en el año 50 estaban radicados en este país y en estos barrios. Evidentemente, cómo conozco y cómo llego a interesarme en lo sindical, bueno, no fue fácil. Yo venía joven, de 19 años, llegué a Buenos Aires, concretamente fui a vivir a Remedios de Escalada con mi familia, que éramos bastantes. Todos trabajábamos, no había necesidad de que nos mandaran a trabajar, sabíamos que teníamos que trabajar y en ese entonces era fácil conseguir trabajo. Era fácil porque miles de puestos se producían en todos los niveles, tanto metalúrgicos, textiles, cueros, fábricas de zapatos, de todo tipo, ¿no? Y entonces a los 20 días tuve cuando cumplí los años, la alegría de que fui llamada por un aviso, escribí y me tomaron en Cian, donde había en Avellaneda 10.000 personas trabajando. La verdad era algo nunca visto, ¿no? Luego pasé a Ciambretta y el Monte Chingolo. Ciambretta tenía 3.500 trabajadores. Bueno,
A mí no me interesaba ni la parte sindical ni la parte política. Venía de mi familia, mi padre, mi viejo era radical, pero no era un radical meticuloso. ¿De qué origen? Usted viene del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, de un pueblo Quenumá, que quiere decir arenal. Cerca de La Pampa. Lindando a La Pampa, exactamente, cerca del partido de Guaminí. Ahí cuando usted pasa a trabajar ahí, hay una anécdota que es importante de alguna manera señalarla, porque ahora es fácil, o es más fácil que antes para las mujeres denunciar abusos, violencia contra las mujeres, pero usted vivió una experiencia, lo cuenta acá en su libro autobiográfico, ¿no? Sí, el problema de como ahora se ven tantas violaciones y acosos sexuales y demás, y también en ese tiempo no era públicamente así, pero era de callar, de tragárselo. Es decir, también desde chica, con algún familiar, es decir, un cuñado, sentí que uno no sabía a los 9 años, y recibía esas indolencias, esas cuestiones tan sucias, por un lado, y por otro lado estaba con unos padres que no se podía hablar mucho, ¿no? Porque no había una... Mi madre, por ejemplo, tuvo de mi padre 14 embarazos, 11 vivos, y bueno, era una gran familia, pero no había una relación, diríamos, de hablar las cosas. Claro, era otra época también. Otra época totalmente. Cuando trabajé en esa casa de Ramos Generales, el dueño era un gallego, yo trabajaba ahí de cajera. Entonces tenía el acoso permanente de este individuo. Nos había dado una casa para vivir a mi madre, a mi hermano más chico y a mis 3 sobrinos que eran de una hermana separada. Y una casa que no era casa, que era un tugurio, pero me amenazaba que si no llegaban a concretarse su relación conmigo, nos dejaría en la calle. Así que viví bastante, a pesar de la alegría que tenía, porque era alegre, me gustaba todo lo bueno, ¿no? Que se dice, me divertía, y me gustaba ese pueblo y la gente, pero siempre tenía este acoso encima que no podía hablarlo con nadie. Volvamos a su primer trabajo en Cian, Cianbretta, miles de trabajadores, me imagino muchos inmigrantes en esa época, ¿no? Muchos, el 70% más o menos eran italianos. Y de ahí que uno hablaba el italiano con fluidez, ¿no? Porque evidentemente era toda una colonia italiana en Montechingolo, la mayoría. Esos italianos que trabajaban sábado, domingo y feriado, diferente de nosotros que nos gustaba más salir, y ahorraban para hacerse su casita. Realmente pasé muy lindos momentos con esa gente italiana, y bueno, ahí surge la primera encontronazo con la realidad política del peronismo, que había los delegados en ese entonces. Yo era empleada en la sesión contaduría, y había ido de Cian porque teníamos que aprender al tacto las máquinas de sumar, restar, dividir y multiplicar. Después vino la presión de algunos delegados, alguna gente que era el furor del peronismo, y para que uno se afiliara, pero no le explicaban lo que era por la fuerza. Entonces me gustaban otras cosas, nada que ver y menos cuando se quiere convencer sin argumentos que uno entienda. Entonces, ¿qué hice? Después de llevarnos, nos querían llevar en camiones también a las concentraciones, entonces yo renuncié. Estaba ganando muy bien, y vino la huelga del 54, la gran huelga del 54 metalúrgica,
que yo no participé porque no entendía, no sabía, yo quería ir a trabajar como queríamos ir varios y nos dieron unos buenos azotes ahí en la entrada cuando veníamos a los carneros. Y bueno, renuncié y empecé a trabajar enseguida, a los pocos días, en Sigma, otra metalúrgica de refrigeración. Es notable porque usted cambia de fábrica en fábrica, había trabajo en sí, montones. Se renunciaba a la tarde y a la mañana ya uno estaba trabajando en otro lado. Y si se quiere, no sé, por cabeza dura hubiera tratado de comprender, pero bueno, me encapriché y me fui acá a Sigma. Que en Sigma, también en el 55 se da el golpe, yo trabajaba en una oficina de personal. Y cuando se da el golpe, en el 55, vienen un día los militares, ¿no? Y se meten en la fábrica. Entonces, el hermano del jefe de personal, McDonald, era un yanqui que vivía casi siempre allá, que era el que había puesto la fábrica. No era como el jefe personal, don Lorenzo, que era un vecino, que fue ferroviario, un tipo macanudísimo, sino que era tremendo el hermano. Y entonces nosotros nos quedábamos como, ¿qué hacían con las armas que iban al taller? Y sacaban los obreros con las manos en la nuca, sobre todo los delegados. Entonces yo empecé a protestar, ¿no? Y me decía don Lorenzo, cállese, deje, qué sé yo, que después se va a ver en compromisos. Pero no, yo gritaba, ¿qué hicieron? ¿Por qué lo llevan así? Bueno, eso me impactó de tal manera que me dijo, vino el hermano y le dijo que me retirara. Y me dijo que me retirara, yo trabajaba ahí con un sobrino que había hecho entrada de cadete, nos fuimos y en Lanús, ya todo el camino de Montechingolo, cuando llegamos a Lanús, era un hervidero de gente que verdaderamente no sabíamos el motivo, que había habido un golpe, por qué era y demás. Y empezamos a preguntar, bueno, gente que lloraba, gente que gritaba, que evidentemente toda una convulsión. Y cuando llegué a casa, ya tuve que explicar por qué. Y bueno, a la tarde me vino el telegrama que quedaba despedida. ¿Cómo es su afiliación al Partido Comunista? Porque usted, hace un ratito nos dijo, usted no tenía interés en el sindicalismo ni en la política. Sin embargo, termina haciendo sindicalismo, termina siendo dirigente sindical y termina afiliándose al Partido Comunista. ¿Cómo es eso? Bueno, en Escalada, un domingo que hacíamos la limpieza general, una de las ventanas del dormitorio daban a la calle y a mí me tocaba rasquetear el piso, que lo que menos hacía era rasquetear, sino hablar con la gente. Y pasan unos muchachos vendiendo el periódico del Partido Comunista. Y en ese momento habían lanzado a la perra Laica. Sí. Y entonces estábamos todos con esa noticia. Y entonces yo los llamo y le digo que me explicaran. Y se vienen como bala. Entonces, ¿le interesa? Sí, me interesa. Bueno, le compré el diario y me dice, bueno, vamos a inaugurar una biblioteca acá en la avenida Irigoyen, que es la avenida Pavón. Y entonces el sábado vamos a inaugurar una biblioteca con baile, con fiesta, invite y qué sé yo. Bueno, invité a una hermana y a una sobrina y como estábamos acostumbrados a ir muy bien vestidas a los bailes y a otros lugares, fuimos y ahí era más sencilla la cosa. Y lo que menos se hablaba era de baile, de fiesta, ni nada, era enseguida para que uno se afiliara y no le explicaban. Entonces a mí me interesaba la biblioteca. Bueno, mi hermana y mi sobrina no quisieron saber nada, aunque después yo las afilié. Bueno. ¿Pero y qué la definió usted a afiliarse? Bueno, me interesó cuando me dijeron cómo era, que había un mundo mejor, de la gran Unión Soviética, de que la explotación, me explicaron en grosso, en forma así por arriba,
a qué se dedicaban ellos, que había terminado con la explotación del hombre por el hombre, que era posible otra realidad. Más o menos así me gustó eso, porque yo ya había pasado una experiencia y esto no era el peronismo. Yo era bastante gorilona, ¿no? En ese sentido, porque había pasado esas experiencias. Y aunque después, con el tiempo, uno se encuentra que la mayoría de las fábricas eran peronistas y eran muy buenos compañeros, no había diferencia con uno. Ahora, en algún momento acá en su autobiografía usted dice que al final usted fue una comunista con carnet, pero neófita de teoría. Claro, yo, bueno, me afilian y me hice... yo pensaba en ese mundo mejor, en esa Unión Soviética, en que tenían razones, porque nos invitaban a una charla y bueno, venía todo como anillo al dedo para lo que uno anhelaba y había pasado, de los patrones y de los jefes y demás. Entonces esto daba pie para que uno se enalteciera y pudiera tomar ese camino. Y a mí me cayó tan bien que le dediqué horas y horas y horas. Es decir, para mí no había más que la actividad. Le dedicó buena parte de su vida también, sí, ¿no? Sí, la militancia. Pero no fui a los clásicos, no leí nunca a Marx, no leí a Lenin, muy pocas cosas. Todo se pasaba por el libreto que se traía, el diario y algunas, la revista internacional que en ese momento se hacía, pero no se iba a los clásicos, no había posibilidad o no se hacían charlas, cursos cortos, pero siempre sobre el mismo problema. Ahora, usted en ese periodo ingresa también a Catita. Ingreso ya afiliada, ¿no? Pero militaba en Escalada, ¿no? Y en ese trabajo, ¿cuántos años estuvo en Catita? En Catita estuve del 57 al 60, pocos años. Pero ahí ya venía embalada y entonces había un delegado que había entrado de cadete a los 14 años, Juan José Fernández, y a los 18 fue delegado, muy querido, un representante, él venía de la democracia cristiana, y después, pero muy cercano al peronismo en cuanto a la gente, porque ahí no había distingos, la mayoría eran peronistas, pero no eran los peronistas que lo hacían a uno encontrar en la vereda de enfrente, sino que mancomunados en las luchas que había. Y él tenía mucha presencia, mucha representación, era muy querido, y se notificó, porque la boca no me alcanzaba para decir que era comunista, y bueno, no tomaba recaudo, y llegó a oídos de él que había una comunista en contaduría, y justo se renovaban los cuerpos delegados en ese tiempo, y entonces vino a presentarse y me siguió hablando de que era necesario que yo estuviera ahí cerca, que fuera delegada de esa sesión y qué sé yo y qué sé cuánto. Y me entusiasmó. Entonces había que pedir, le planteado la dirección a la dirección de Escalada, que la importancia que tenía Catita y el gremio metalúrgico, y entonces me dieron el pase a Parque Patricios. Juan José Fernández finalmente termina siendo su marido, ¿no? Claro. Pero era un hombre, según cuenta usted acá, de una familia muy católica. ¿Cómo fueron esas relaciones interfamiliares? Bueno, él me lleva enseguida a su casa, que ya la madre era viuda, el padre había muerto así de un infarto. Yo no lo llegué a conocer, quedó él y un hermano. Él estudiaba en el Sagrado Corazón en secundario, ¿no? De la iglesia que está en Vélez Arfiel y Luna. Y vivían ahí cerquita, entonces lo echaron por mala conducta y el padre le dijo que vaya a trabajar. Y quedaba Catita a 4 cuadras y entró a trabajar de cadete. Y ahí hasta que después cerró la fábrica. Pero bueno, tenía unas condiciones muy impactantes. Era un joven lindo, apuesto, le gustaba investigar, leer, y era uno de los hombres de confianza de Bandor.
aunque no era peronista, pero él tomaba la palabra, y de esos dirigentes que no imponen, de esos dirigentes que realmente la gente lo entiende, lo apoya porque da con... no impone las cosas. Evidentemente había otros también buenos. Y en ese entonces estaba la comisión obrera y la comisión de empleados todas juntas, era el cuerpo delegado, después se separó. Y bueno, hubo grandes luchas, ¿no? Ahí quisieron sacar el busto de Evita, que estaba ahí, y vinieron los tanques para sacarlo con cadenas, y fue toda una lucha impresionante de los trabajadores, como hubo en otros lados. Bueno, y entonces yo empecé de intercambios políticos a intercambios ya más amorosos. Y entonces nos hicimos novios, me llevó a la casa, la madre muy desconfiada, era muy católica, doña Carmen, que así la llamé toda la vida. Entonces me dice ¿usted que trabaja ahí con mi hijo? Sí, en la misma fábrica. Pero no andará con las cosas que anda mi hijo. Sí, yo soy delegada, ya era delegada. Y me dice, yo soy de la Damas Pro Templo. Yo soy comunista, le dije. Bueno, así empezó la... Una forma de empezar la relación familiar. Ay, Dios mío. Después fue una mujer tan buena que en esa casa, él tenía una casa muy linda, muy grande, y ahí se hacían reuniones de todo tipo, caían en cana, cualquiera que caía en cana daba ese domicilio. Ella se convirtió en esa madre de todos y apoyó a sus hijos, que los dos fueron heridos. Cuando usted se casa, ¿no? Se van de luna de miel, y cuando regresan hay un accidente, un acto del 1 de mayo. Cuénteme cómo es eso. Bueno, entonces enseguida pusimos la fecha de casados el 7 de abril, y Catita cierra el 31 de mayo, y nosotros igual ya estaba todo, y ella quería que nos casáramos en la iglesia, y de entrada le dijimos que no, quería hacer ahí, poner en su casa, pero igual vinieron 200 personas, entre colados, amigos, invitados, fue una fiesta muy linda, y nos fuimos al hotel de la UON, en Córdoba, y cuando vinimos, mis viejos vivían en Escalada, entonces llegamos y fuimos el 1 de mayo, a almorzar a los de mis padres, para saludarlos, y había organizado la UOM, el MOU, Movimiento Obrero Unificado, que fue obra de Bandor, entre otros dirigentes, y Bandor estaba preso en ese momento por el frigorífico Lisandro de la Torre. Y entonces en la Plaza Lesica estaba convocado el acto, así que después de almorzar dijimos, nos vamos. ¿Era un acto del 1 de mayo? El acto del 1 de mayo. ¿A dónde van?, me dice mi viejo. ¿Cómo que se van? ¿A dónde van? Vamos al acto del 1 de mayo. Los van a cagar a tiro, dice. No, bueno. Allá llegamos y nos quedamos. Era un día precioso, un 1 de mayo, domingo. Precioso día. Y estaba toda la policía rodeando. Había cantidad de personas, miles. Entonces, estaba también, que después supimos, los tacuaras y otra gente con la Norma Kennedy, Patricio Kell, eran los que... Pero ahí no sabíamos. Entonces en un momento determinado me dice, espérame que me voy enseguida vengo. ¿Cómo que enseguida? Yo, recién casado, agarrado del brazo, ¿cómo que enseguida venís? Sí, dice, los compañeros me mandaron, vamos ahora porque parece que hay un lito allá, vamos a ver qué pasa. Bueno, pasan las horas y no viene, entonces me dirijo a los compañeros que estaban con caras compungidas, le digo, ¿qué pasó con Juan José? Y dice, se agarró la policía, dice, ya va a venir, está ahí demorado unas horas. No, yo quiero ir, qué sé yo. Entonces me dice, no, usted se va a su casa, la va a acompañar el compañero José, va a su casa, limpia todo, limpia se decía sacar las cosas comprometidas, y cuando
yo por disciplina partidaria me convencieron, pero venía muy preocupada en colectivo, sin taxi. Cuando voy a abrir la puerta de la casa, la madre, doña Carmen, llorando, me abraza y dice, lo mataron, ¿verdad? Y yo, ¿a quién? A Juan José. Dice, lo vi por televisión cuando lo levantaban del suelo, que le pegaron un tiro. Entonces me agarro con ese compañero y le digo, ¿por qué me mienten? Vamos, otra vez. Cuando llego, estaban en el sanatorio Malvinas, estaba internado, recién todavía lo habían operado, y estaba todo, una cantidad impresionante de compañeros haciendo guardia, y cuando entré había dos policías en la puerta en la sala, y recién lo habían traído y estaba todo vendado y lleno de curitas y demás. Yo impresionada, ¿qué le pasó? ¿Lo tajearon? No, le habían pegado un tiro medio centímetro del corazón, desde atrás le salió medio centímetro del corazón, le sacaron el vaso, los intestinos, pero como tenía 28 años, joven, y había los mejores médicos participaron enseguida, que eran del partido y otros, de eminentes médicos, y bueno, salió adelante. Le costó bastante, estuvo varios meses así delicado. Volvamos a la época de Catita. Usted ahí conoce a Bandor y conoce también a Rucci. Claro, Rucci entra en Catita de peón, y que no es un desmérito, se le consiguió la categoría de operario, y siempre con una ambición. Rucci era un tipo bastante, que dejaba mucho que desear, era bastante compadrito, y él quería trepar. Se va de ahí y empieza a trabajar en otra empresa de barracas. La patronal lo designa para cooptar obreros en otras fábricas, ¿no? Y llega a Fili y conoce a Bandor. Bandor era un hombre de pocas palabras, no hablaba mucho, oía mucho, escuchaba mucho, y verdaderamente era pensante. En ese tiempo se hacían muchas reuniones de delegados en la UOM. Por cada cuestión se hacían reuniones. Y entonces Bandor daba la palabra, planteaba un tema y daba la palabra. Y el partido, en ese entonces el Partido Comunista, antes tal tema, designaba a quiénes hablar, quiénes iban a hablar. Cosa que nunca me designaba a mí. A Juan José sí, porque, bueno, era más leído, más teórico tenía. Yo era más de barricada, y siempre fui más de barricada, ¿no? Así anduve por todo el barrio en cajones, subida, y con el megáfono, ¿no? También en todas las esquinas y barriadas. Y bueno, entonces, pero mete la mano en la lata y Avelino Fernández, Niembro estaba en esa fecha, y Bandor lo expulsan. No, pero ¿a quién entonces mete la mano en la lata? Rucci. Entonces lo expulsan, que después es cuando se va a San Nicolás, que había un conflicto también allá, porque Bandor quería un partido laborista, de una identidad laborista, independiente de patrones y del Estado. Por eso cuando Perón lo amenaza, que va a la gente que le dice que había que cortarle la cabeza a la víbora y todas esas amenazas que venían. ¿Se refería a Bandor? A Bandor. Claro, sí, sí, sí. Ahora, otra cosa, en esa misma charla que tuve hace muchos años con Avelino Fernández, yo le pregunté por el dinero de Bandor, y él me dice, Avelino, yo fui muchos años tesorero durante Bandor, mientras yo estuve ahí, Bandor nunca tocó un peso del sindicato. Y le digo, ¿y de los empresarios? Y eso no sé. Sí, por ejemplo, él tenía un Mercedes-Benz que estaba a disposición de todos nosotros, no era para él solo, no lo usaba, tenía un chofer, que estaba estacionado siempre frente
al sindicato, que era el búnker que le decían, que una casa hermosísima acá en Rioja, 1945, que hasta ahora no se hizo nada, está ahí empalizada, donde ahí lo mataron. Bueno, pero ese auto, ese Mercedes-Benz, se lo habían dado a la empresa. Sí, una empresa, sí. No, él no lo negaba, pero después en su forma de ser, vestía, ya digo, muy bien, no andaba nada con vaqueros, vestía muy bien, pero no de lujo. Pero en ese tiempo, en general, los dirigentes sindicales no tenían mucha plata. Ni el mismo Rucci. No tienen que ver con el Cavalieri, con José Rodríguez, con nada de los gordos y millonarios de hoy, del propio Moyano, nada de eso. Eran pobres, diríamos, podían tener alguna cuestión de las empresas, así, pero ellos en su forma de ser y de vivir no eran para nada no tenían esos hábitos de millonario que tienen ahora. Nada de eso, no eran honestos. La huelga del 59 no se hace de un día para otro. Primero vienen paros, bueno, había la gente en las empresas quería, como se quiere siempre, aumento, el convenio colectivo. Los convenios colectivos que estaban atrasados y demás. Entonces se hacen bastantes reuniones seguidas en el gremio y ahí se va tomando el tono que hay en las empresas, porque participaban, como dije anteriormente, cientos de delegados y todos traían, no se cerraba en pocos, sino traían el estado de ánimo de los trabajadores en cada lugar. Entonces ahí se resuelve hacer un paro de 48 horas, que se hace, y la patronal no ceja. Digamos que la decisión de hacer un paro no era como ahora, que Moyano lo comunica por televisión, y fue capaz de levantar un paro por lluvia, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, ahí se hacía el paro cuando era por mayoría, se convocaba y se traía incluso de las asambleas de cada lugar. Cada delegado hacía su asamblea en cada lugar y traía el veredicto de lo que le decían los trabajadores. El mandato de asamblea. Exacto, no se era por arriba, sino que era bien propulsado por los trabajadores, por el sentimiento y por la realidad que había. La huelga del 59 se prepara con un gran acto en el Luna Park. Entonces es un día de regocijo, porque veníamos en caravana de todos los lugares de trabajo, cantando, ¿no? Cantando con consignas que tenían que ver con esto, ¿no? Y bueno, ya la huelga que se había decretado, este es el cierre, la huelga que se había decretado, 48 horas que dura, se hacen comedores. Eso un poco los orienta el Partido Comunista a hacer comedores en los lugares de trabajo con la solidaridad de la gente, pero también se metía la cuestión de reclutar. Entonces esto mermaba, por un lado los trabajadores venían a participar y por otro lado, cuando yo sobre todo que en ese tiempo tenía ahí siempre fichas a mano y la lapicera pronta, entonces la gente no quería esto, no estaba bien impulsar ese momento para afiliar gente, ¿no? Ahora, ¿cómo es esa historia en la asamblea previa al acto del Luna Park, donde el tema ese de la mantequilla, de los metalúrgicos, cómo era esa cuestión? Claro, en uno cuando ya se está por decidir, había gente, algunos plantean que no es el momento de llegar a hacer una huelga, de llegar a ser, muy pocos eran. Algunos hablan, entonces Bandor me da la palabra y entonces yo digo, ¿cómo? ¿Qué somos los metalúrgicos de mantequilla? Esto tiene que llevarse a cabo, bueno, hago
mi, mi participación oral de barricada y demás, y fundamento en esto, ¿no? Que los metalúrgicos no somos de mantequilla. Bueno, eso Bandor no le cayó en saco roto cuando se hace el acto en el Luna Park, que el partido ya había designado quiénes iban a hablar. Y por supuesto que estaba lleno de gente, ¿no? Era impresionante. Entonces subíamos cada uno de las fábricas allá a las gradas, había que presentar los carnés, los que éramos delegados también. Habla Avelino primero y le da la palabra a Bandor, y Bandor entonces dice eso y dice, bueno, yo propongo que para que no podemos darle la palabra a todos, acá democráticamente, si no lo plantean, miren todos los carnés que tenemos, pero hemos creído que en esta situación, por lo que viene manifestándose en los distintos plenarios de delegados y por el clima que hay, creo que sería justo para todos que hable una compañera. Y dice, la compañera Elma Boto. Los del partido agachaban la cabeza por allá. Y a uno, claro, lo sorprendió. Porque los del partido tenían previsto otro orador. Sí, sí, otro orador. Me llevaron en andas prácticamente, ¿no? Porque estaba en las gradas para llegar allá, ¿no? Y toda temblequeando yo, y me toma la mano Bandor, dice arriba, compañera, y qué sé yo, me pasa la mano por el hombro. Y entonces, claro, yo sentía por Bandor siempre sentí una admiración, algo, para mí era la persona, el dirigente intocable, aunque en el partido siempre se lo criticaba, siempre se lo criticaba. ¿Puedo hacerle una pregunta íntima? Que pienso que con el paso del tiempo no se afectaría a nadie, pero muchos viejos compañeros de aquella época suelen decir que usted estaba enamorada de Bandor. Y podría ser, yo estaba ya con vistas a casarme, así que estaba, diríamos, con un compromiso grande, ¿no? Con Juan José, pero evidentemente, y él estaba, por supuesto, casado, pero evidentemente siempre tuve como un enamoramiento, podemos decir, de Bandor. La foto esta es muy emblemática, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. Muy emblemática, ¿no? Bandor para mí, nunca le pude criticar algo, siempre hemos ido en el coche, por ejemplo, con otros delegados a comer, pero a comer un guiso capaz, pero siempre estuve en la casa de él, pero siempre me halagaba y me tenía ahí. Y no pasó nada, por supuesto. Finalmente usted habla en el acto. ¿Y cómo le fue? Bueno, desde que me nombró hasta que llegué allá era un griterío, un viva, sobre todo las mujeres, y mujeres peronistas que decían, esta es de la nuestra. ¿Había muchas mujeres metalúrgicas? Sí, había muchas mujeres metalúrgicas, sí. Esta de las nuestras, y bueno, era una cosa que evidentemente uno se acuerda de ese tiempo y siente un cosquilleo, porque no es que llega ahí así nomás. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Hablo como me salía, ¿no? Sin discurso preparado. Y entonces hago un poco el reconto de que por qué luchamos y en qué envergadura y qué es esta multitud de gente, de compañeros que nos hacen, qué sé yo, habré dicho, tan felices y demás. Entonces, acá, o seguimos la lucha o volvamos a trabajar, pero hemos conseguido un importante logro a esta petición que teníamos. Entonces, lo que sí que pido que ahora salgamos todos vivando y gritando. Entonces, bueno, todo el aplauso, la gente de pie ahí, y aparece la cotorra Otero. Que después fue ministro de Trabajo en la época de Isabelita, después fue ministro, que era muy cobarde, era un tipo muy cobarde, y dice, acá
Jamás vamos a salir provocando. La compañera dice una provocación, pero Bardón no lo dejó seguir. Dice, atender el público. Cuénteme rápidamente, usted estuvo en China, estuvo en la URSS, estuvo cerca de Mao, cerca del Che, ¿cómo fue esa experiencia? En 1965 fui en una delegación de trabajadores del partido, ¿no?, a la Unión Soviética, con Rubén Íscaro y con otros compañeros. Voy a hacer algunos saltos. Llegamos de Checoslovaquia, pasamos a Moscú, pero no llegamos a Moscú, porque primero íbamos a China. El encuentro era en China. Entonces en el aeropuerto, un muy mal aeropuerto, lejos, con una nieve bárbara, nos tuvieron 2 días ahí sin darnos muchas explicaciones, que después supimos que había un malestar entre la dirigencia de la Unión Soviética y la China. Claro, ya había empezado en esa época el conflicto chino-soviético, ¿no? Y bueno, después de ahí mismo fuimos en un avión a lo que hoy es Beijing, Pekín. Entonces era una delegación, también allá nos juntamos con radicales, con peronistas, de otros gremios, ¿no? Y al Congreso me había dado Bandor justamente para entregar, que lo entregué, una carta medio que no se la decía a nadie, al encuentro de trabajadores chinos, ¿no?, que se hace impresionante. Nos impresionó todo por la cantidad la multitud de gente en todos lados, que en ese entonces usaban una ropa tipo Mao, con el cuellito, como si fueran pijamas, las mujeres, y con florcitas y todas iguales, ¿no? Y había pocos quienes los traducían, ¿no? Pero participamos no solamente de ese congreso, sino estuvimos unos 20 días. La delegación siguió, yo tuve la mala suerte ahí conocí en la fiesta grande que se hizo el 1 de octubre, conocí a Mao, que estaba en la tribuna, y junto a Mao estaba nuestro querido, o para mí querido, y recordado Che Guevara, en el palco. Pasamos después a la Unión Soviética, y bueno, ahí en el Estadio Lenin, entre todas las delegaciones que había, entró el Che Guevara, ¿no? Tan desaliñado, me acuerdo que tenía un borseguí, adentro de un borseguí el pantalón y por fuera el otro, y una camisa prendida mal, ¿no?, un botón donde no correspondía, es decir, pero era hermoso el Che, era hermoso, ¿no? Y bueno, eso era a primera vista. Entonces, en ese entonces el partido, que fue una de las causas que a mí me provocó que me fuera, para ellos era un aventurero, el Che. Entonces, justamente el Che había ido a la Unión Soviética en ese entonces, entre otras cosas, que no las desconozco, para decirle que no le manden el pescado, que les enseñen a pescar. Él estaba en desacuerdo con un montón de cosas y bueno, me vienen a decir unos compañeros peronistas que había en la delegación, conseguimos una entrevista con el Che, ¿querés venir? Sí, le digo yo, y allá me fui, ¿viste? La verdad que eso me hizo cheguevarista para toda la vida, ¿no? Porque las preguntas que se le hacían y que contestaba el Che con una sencillez, una claridad y sin nada impuesto. Fue hermosa esa entrevista. Y yo me fui sin decirle a los compañeros que dirigían la delegación. Así que después supieron y se me armó la gran batahola. Cuando vine acá me citaron en el Comité Central y me sacaron el carnet, ¿no? Por lo que yo había hecho. Finalmente, ¿cuándo rompe usted con el Partido Comunista?
Cuando el FRAL, primero fue el Frente, que fue un gran movimiento, una gran cosa que lo arruinó Herminio Iglesias con la quema del cajón, y que tenían así, hacían esas unidades que no condecían con la gente, estaba, para mí era el aparato. Yo una sola vez lo conocí a Codovilla, acá en Parque Patricio, el aparato y después la gente abajo. Entonces se perdieron muchas oportunidades buenísimas por el sectarismo y otras cosas mal enfocadas, que no condicen con lo que la gente verdaderamente quiere. ¿Cómo podríamos titular esta entrevista? Que algo de... que el ideal que por un mundo mejor, el ideal ese que buscamos muchos, que se ha buscado siempre, y que hubo errores y que estuvo a punto. Por ejemplo, la Revolución de 1917 fue una obra extraordinaria que después, por el estalinismo, fue maldecida, echada a rumbar. Pero realmente creo que esto no queda en vano, que se tiene que destruir al capitalismo, y que no es fácil con arengas, sino con la constante conciencia de clase y la unidad, conciencia de clase y la militancia de acuerdo a eso. Propongo si hacemos algo así como conciencia de clase y militancia. Exacto. Hay una beta para terminar esta vez en serio, Elma. Usted tiene una buena prosa, el libro está escrito en una forma sencilla, apreciable, etcétera, pero también tiene varios libros de tango, ha escrito letrista de tango, ¿no es cierto? Y además yo sé, porque me lo han contado otras personas, que hay una poesía de tango que usted suele recitar cuando la llaman a algunos eventos, ¿no? Que cae mucha sensación. ¿Por qué no nos recita? Creo que se llama algo así como Fantástica Buenos Aires o algo así, ¿no? Fantástica Buenos Aires. Sucia y pervertida luce tu figura, desde el río turbio a cualquier suburbio. Te agobia el porteño, el chanta, el corrupto, la mierda de perro adorno sin grupo. Brillas por las noches como las estrellas, algún parroquiano te deja sus huellas. Al llegar el día bullas delirantes y la oferta en ristra de los ambulantes. Todos apurados, de todas las razas, muchos desquiciados, gente de mil trazas. Las rotas baldosas esculpen veredas y te acribilla el infierno en ruedas. Ansiosos turistas vienen de visita, ignoran las villas, van por la autopista. El tango se exporta, el vento no aporta, boliches de mica con los patos bica. Cruzan por tus calles cansinos austeros cientos de carritos con los cartoneros. Chicos de la calle andan al garete y se multiplican sin Dios, sin juguete. Los viejos se quejan, el PAMI vaciado, la caja Pandora de los jubilados. Ay, reina del plata, tele, fútbol, merca, esbirros y coimas y las barras bravas. Políticos truchos te ofrecen milagro, otra vez te engrupen con el gato pardo. Los jueces se creen que son intocables, son duchos en trampas y pactos rentables. Y muchos aprueban la buena armonía que la yuta trama con gendarmería. Secuestros, pillajes, expresia pedido, el pueblo tras rejas está contenido.